¿Listos para otra escapada mágica? Hoy los llevo a un rincón escondido de México, donde la historia y la naturaleza se abrazan como buenos amigos. Vamos a descubrir juntos este lugar tan especial. Bienvenidos a Malinalco. Malinalco se compone de distintas palabras, pero en realidad significa donde se adora a Malinalxóchitl. ¿Sabías que aquí se firmaron documentos valiosos para los independentistas? Encabezados por José María Morelos y Pavón. Y en la época de independencia, Malinalco destacó por la lucha de su pueblo. Y bueno, Malinalco forma parte de los pueblos mágicos desde el 2010. Historia por donde lo mires. Antes de entrar de lleno en Malinalco, tuvimos que llenar nuestros estómagos. Encontramos un restaurante con decoración bohemia chic. Y lo mejor de todo, lleno de plantas. Pedimos tacos de barbacoa, consomé de pollo y quesadillas de barbacoa. En este pueblo mágico no olviden probar tacos de cecina con chorizo y la trucha de Malinalco, ya que es la comida típica de este lugar. Y todo acompañado con un vaso de pulque o mezcal local. ¿Qué hacer en Malinalco? El primer lugar y que no te puedes perder es la zona arqueológica. Son más de 400 escalones para llegar a la cima, así que alístate con zapatos cómodos y mucha agua. Y ahora llegamos a la zona arqueológica Cuautinchan. Esta zona fue súper importante porque aquí se reunían los guerreros indígenas. Su construcción empezó en 1501 y al ser un lugar súper importante solo podían acceder el supremo mexica y algunos militares. Aquí realizaban su iniciación los guerreros tigre y águila. Ellos eran las órdenes más importantes de la jerarquía militar azteca. Pero créeme, vale la pena llegar a la cima porque podrás ver impresionantes vistas, tomarte unas buenas fotos o acostarse como la señora. En fin, México mágico. Después de subir, visita la galería Andrés Medina. ¿Y quién mejor que el propio artista para mostrarnos su arte? Yo soy Andrés Medina, artista plástico. Toda la obra que ustedes observan es algo del trabajo que yo hago como artista. Regularmente las temáticas que manejo son varias, pero bueno, tenemos el tema del corazón, que regularmente retomo este elemento, la serie de los Xoloscuintles, ¿qué más? Algunas interpretaciones que hago con el tema de Frida, que es un personaje de los cuales de alguna manera fui inspirado al principio. Ajá, las máscaras que ustedes ven, de alguna manera también trabajamos. Y pues en sí, de alguna manera todo lo que nos rodea es tema como para crear. Me gusta experimentar con todos los materiales, varias técnicas. Entonces, lo que ustedes ven de alguna manera son técnicas mixtas, alguno que otro es óleo, tintas. Entonces lo que yo hago es experimentar con todas las técnicas. Me gusta mucho el resultado de cada material. Es por eso que de repente ustedes ven como obra un poco diferente, pero es porque los materiales cada uno da diferentes resultados. Para los amantes del golf, Malinalco tiene uno de los mejores campos del mundo. Y no es broma. Fue hecho por Burns Golf Design, una de las firmas más prestigiadas si se habla de campos de golf, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Ahora estamos en la parroquia del Divino Salvador. Esta parroquia fue construida por los agustinos en la época de la conquista. Esto con el objetivo de que los habitantes de Malinalco se convirtieran al catolicismo. Y actualmente se encuentra cerrado por el terremoto del 2017. Dentro del convento podrás encontrar una de las joyas artísticas prehispánicas más importantes de la región. Estamos hablando de una serie de frescos realizados hace más de 500 años y representan al jardín del Edén por la flora y la fauna que podrán ver. Y son conocidos como tlacuilos. Hermosos, ¿no crees? Algo que tienes que saber de Malinalco es que está lleno de colibríes. Los artesanos crean hermosas piezas inspiradas en estos pajaritos. ¿Pero por qué? Aquí te va la explicación de dos locales. Elaboramos el colibrí porque en el pueblo es lo representativo. Una leyenda dice que antes de la llegada de los españoles, un guerrero en combate reencarnaba en la primavera en el colibrí. Aquí hay muchos colibríes
porque es una leyenda o más bien una historia que data de hace muchísimos años. El hermano de Malinalxóchitl, la fundadora de Malinalco, que era el dios de la guerra, premiaba a sus guerreros que habían fallecido en combate, en las guerras, los premiaba reencarnándolos en colibríes, siendo otra vez guerreros del sol, por eso sus colores, los premiaba convirtiéndolos en colibríes 7 años después de muertos. Aquí las abuelitas toda la vida han dicho que los colibríes simbolizan o representan a esa persona que te ama, que te quiere mucho y que te trae buena fortuna, te trae alegría, te trae amor y te trae pues todo lo bueno. Entonces por eso hay tantos colibríes aquí en Malinalco. De eso se trata la historia, la leyenda. Esta es la capilla de Santa Mónica. Aquí en Malinalco se encuentran muchas capillas y parroquias, pero esta es la única que da la espalda a las ruinas arqueológicas. ¿Pero por qué? Los agustinos no estaban muy a favor de que los habitantes de aquí siguieran creyendo en la cultura anterior. Así que esta la fundaron para hacer un poco de protesta. Después de tanto caminar nos dio hambre y sed, así que nos lanzamos al mercado por unos tlacoyos. Luego entramos en un bar donde vimos algo inesperado, mezcal con serpiente. Lo probamos y aunque no soy fan del mezcal, este tenía un toque picante que lo hacía único. No hay visita a un pueblo mágico sin un helado. La heladería más famosa del pueblo se llama Malinali y tienen sabores increíbles. Yo pedí queso y mamey. Y así terminamos nuestra aventura por Malinalco, un lugar lleno de arte, historia y delicias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden darle like, suscribirse al canal y prepárense para la próxima aventura, porque la magia continúa en nuestro siguiente video. Nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.